¿Se ha ofendido desde la televisión pública a los católicos? Y si es así, ¿deberíamos censurar a aquellos que han ofendido a los católicos desde la televisión pública? Veámoslo. Durante la transmisión de las campanadas de fin de año en la televisión pública española, sucedió lo siguiente. Yo me he traído, mira, acércamelo. ¿Qué es esto? ¿Esto? Sí. Ay, Dios mío. Yo siempre llevo encima ¿Una estampita? mi estampita de la vaquilla del Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo. Porque, escúchame, hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix. Exacto, Lo sí. importante que es la televisión, y la televisión pública en este caso más que ninguna, porque ha hecho que todas las familias estén rodeadas ahí viendo la Eso televisión y gozando fuerte, y porque creo que tú y yo y muchísima gente estamos hechos de cachitos de tele. Es que hemos crecido total. Correcto. Y esta sátira del Sagrado Corazón de Jesús ha ofendido a muchos creyentes que han visto o que han creído ver cómo sus creencias estaban siendo ridiculizadas desde la televisión pública española. Y de ahí que organizaciones activistas católicas como Hazte Oír hayan amenazado con denunciar tanto a Lala Chus como al otro presentador, David Broncano, por la comisión de delitos contra los sentimientos religiosos, artículo 525 del Código Penal Español. Al mismo tiempo y en sentido contrario, también un amplio sector de la sociedad española ha salido en defensa de la libertad de expresión de Lala Chus para mostrar esta estampita del Sagrado Corazón de Jesús transfigurado en una vaquilla del Grand Prix, e incluso el ministro de Justicia de España ha anunciado desde sus redes sociales que el gobierno va a trabajar en modificar el delito de ofensa de los sentimientos religiosos para que éste no actúe como una mordaza en contra de la libertad de expresión. Más en particular, Félix Bolaños, el ministro de Justicia de España, ha escrito lo siguiente en la red social X. Día 1 y primer intento de los ultras de amedrentar. En 2025 impulsaremos la reforma del delito de ofensas religiosas para garantizar la libertad de expresión y creación, una medida del Plan de Acción por la Democracia. Y como sucede en ocasiones en casos como este, todos tienen algo de razón y nadie la tiene por completo. De entrada, la sátira del Sagrado Corazón de Jesús que mostró Lala Chus en televisión española ofende los sentimientos religiosos de muchas personas. Pues al parecer sí. Hay muchos católicos que consideran que sus creencias están siendo atacadas, ridiculizadas por esta estampita. Y aun cuando pueda haber algunos o muchos, no lo sé, que puedan estar exagerando el grado de ofensa que sienten, que puedan estar hiperventilando, a buen seguro también habrá muchos otros que sí se estén sintiendo genuinamente ofendidos, porque la ofensa tiene eso, se trata de un sentimiento subjetivo, basado en este caso en la valoración de algo objetivo, es decir, de una estampa que transfigura la vaquilla del Grand Prix en el Gran Corazón de Jesús, pero se trata de un sentimiento subjetivo y por tanto plural. Un mismo hecho puede no ofender a determinadas personas y sí a otras. Así que como poco hay que partir de la base de que puede haber muchos católicos ofendidos por esa estampa. Ahora bien, segundo punto, ¿las ofensas justifican cercenar la libertad de expresión de aquel que profiere semejantes ofensas? Pues no. La libertad de expresión es fundamentalmente una libertad, un derecho a no ser agredido por terceros, es fundamentalmente una libertad para poder ofender a terceros. Si todo lo que digo yo a ti te gusta, te agrada o no te incomoda, entonces realmente yo no necesito ningún derecho frente a ti a que no me agredas por aquello que estoy diciendo. Porque si todo lo que digo te gusta, te encanta, te regala los oídos, entonces no tendrás ningún incentivo a agredirme por aquello que estoy diciendo y que te gusta. El derecho a la libertad de expresión, a que los demás no me agredan por lo que estoy diciendo, es importante, es necesario, es valioso para protegerme a mí o a cualquier otra persona que tenga esa libertad de expresión frente a la agresión de terceros cuando se está diciendo algo que molesta a esos terceros, que ofende a esos terceros y que por tanto podría incitar a esos terceros a agredir al que está hablando, al que se está expresando. Imaginemos una tiranía comunista en la que se dice que hay libertad de expresión porque todo el mundo dice algo que está conforme con el credo, con el dogma de fe marxista.
Y si a alguien se le ocurriera decir algo que se sale un poquito del dogma de fe marxista, entonces se le encarcelaría. Pero como casualmente todo el mundo repite como papagayos el dogma de fe marxista, a nadie se le encarcela por lo que dice. ¿Significa eso que en ese país existe libertad de expresión? Obviamente no, porque no tienes libertad para ir en contra del dogma de fe marxista, para ofender los sentimientos o las creencias muy profundas, eso sí, de los marxistas. Por tanto, para que haya libertad de expresión, ha de haber libertad de ofender los sentimientos, las creencias, la fe, incluso, sea fe religiosa o no religiosa, de terceros. Por tanto, cualquier limitación a esa libertad de ofender a terceros, sobre todo si hablamos de ofensas genéricas e impersonales, no de ofensas concretas y personales a un individuo concreto, que podríamos entrar en el espinoso debate del derecho al honor y de las difamaciones, sino ataques genéricos contra las creencias, ya digo, de terceros, de grupos sociales amplios. Cualquier limitación que se establezca a esta libertad para ofender a terceros es una limitación a la libertad de expresión. Y en ese sentido, cualquier reforma del Código Penal, como la que dice plantear el gobierno, ya lo veremos, que amplíe las esferas de la libertad de expresión, diluyendo sus arbitrarias limitaciones, será una reforma que contará con mi apoyo. En principio podríamos concluir el vídeo aquí. La Lachus ha ofendido a muchos católicos y es legítimo que esos católicos critiquen e incluso que insulten a la Lachus por lo que ha hecho, pero no debería ser legítimo que esos católicos o el Estado a través de las peticiones de esos católicos amordacen la libertad de expresión de la Lachus. Como digo, en principio podríamos terminar el vídeo aquí, pero creo que hay dos comentarios adicionales que son muy necesarios. El primero es que estas ofensas no se formulan en un territorio neutral. No se trata de que la Lachus desde sus redes sociales o desde un medio de comunicación privado haya decidido ofender a los católicos o haya ofendido a los católicos sin pretenderlo. No, de lo que se trata es de que la Lachus ha ofendido a muchísimos católicos desde un medio de comunicación público que está siendo costeado coactivamente también por todos esos católicos que se sienten ofendidos. La ofensiva jurídica, por tanto, debería ir más dirigida contra la televisión pública, contra la televisión estatal, que contra la figura, la persona de la Lachus. Porque hasta cierto punto puedo entender que si los católicos están costeando Televisión Española a través de sus impuestos, no quieran que Televisión Española, la televisión estatal, los agreda u ofenda sus sentimientos religiosos. Y por supuesto luego habrá muchos otros españoles no católicos que sí quieran que Televisión Española con sus impuestos agreda y ofenda los sentimientos religiosos de los católicos. Con lo cual aquí nos topamos con el problema de fondo de cualquier medio estatal, que todos están obligados a costearlo, aun cuando el comportamiento de ese medio estatal no refleje sus preferencias e incluso actúe de un modo totalmente opuesto a sus preferencias. Los católicos, lógicamente, no quieren ser insultados por la televisión pública y los anticatólicos querrán que la televisión pública insulte a los católicos. Solución: cerrar la televisión pública y que los católicos no tengan que sufragar coactivamente un medio de comunicación que los insulta, y los anticatólicos, si quieren ofender a los católicos, que se paguen, que se costeen con su dinero el medio de comunicación desde el que se proferirán ofensas a los católicos. Vamos, que el episodio de la Lachus no debería llevarnos a reclamar la censura, la sanción penal de la Lachus, pero sí debería aportarnos nuevos argumentos a favor del cierre de Televisión Española. Y el segundo comentario que creo que es pertinente hacer es que este gobierno, que ahora se coloca en la vanguardia de la libertad de expresión, vamos a reformar el artículo 525 del Código Penal para que la ofensa a los sentimientos religiosos no se convierta en una limitación a la libertad de expresión, algo que en aislado está muy bien. Este mismo gobierno luego, en muchos otros frentes, sí criminaliza la libertad de expresión. Por ejemplo, este gobierno está a la vanguardia de agravar los llamados delitos de odio, o también de penalizar la apología al franquismo. Por tanto, parece ser que para este gobierno, cuando se ofende a determinados colectivos, como los católicos,
existe una dispensa de la obligación de no ofender. Existe libertad de expresión dentro de ese terreno de juego acotado por este gobierno. Sin embargo, para este mismo gobierno, cuando se ofende a otros colectivos, por ejemplo a los antifranquistas o a todos aquellos colectivos protegidos por los delitos de odio, ahí no existe ninguna dispensa de la obligación de no ofenderlos. Al contrario, si se los ofende, si se los insulta, ahí sí se cercena la libertad de expresión a través del Código Penal. Por tanto, este gobierno no es un campeón de la libertad de expresión, sino que es un promotor de la censura ideológica selectiva. Como mis votantes no son mayoritariamente católicos, sino mayoritariamente anticatólicos, voy a permitir que se insulte a los católicos. Como mis votantes son mayoritariamente partidarios de los delitos de odio y antifranquistas, pues entonces voy a censurar las críticas o los insultos que se dirijan en su contra. Pero claro, si esa es la dinámica institucional, que desde el gobierno se proteja o se desproteja frente a la libertad de expresión, frente a la crítica, frente a la libertad de ofender a ciertos colectivos y no a otros colectivos, pues habrá que entender que los colectivos que no se sienten protegidos en el espacio público frente a la crítica, frente al insulto, frente a la descalificación, mientras que otros colectivos sí lo están, habrá que entender que esos colectivos se organicen como un lobby y reclamen qué hay de lo mío. Si a los otros los proteges, a mí también me habrás de proteger. Es más, si entramos en la dinámica de que es legítimo seleccionar arbitrariamente a quién se protege frente a la crítica de la libertad de expresión y a quién no se protege frente a la crítica derivada de la libertad de expresión, pues incluso será legítimo que un lobby diga a mí me proteges y a los otros no los proteges, porque estamos en el terreno de la arbitrariedad absoluta. No es que todos debamos soportar la ofensa que puede manifestarse a través de la libertad de expresión, sino que le estamos otorgando al Estado el poder arbitrario de determinar cuándo un colectivo tiene el derecho a censurar a terceros y cuándo un colectivo no tiene el derecho a censurar a terceros. Y claro, si legitimamos ese rol del Estado, pues entonces todo colectivo ideológico querrá que su ideología no sea censurada y sí querrá censurar la ideología que le sea contraria, opuesta a la suya. En suma, libertad de expresión para todos, es decir, libertad de todos para ofender a todos, y cerremos Televisión Española.